Imagina por un momento que estás en tu habitación, en profunda oración. De repente, sientes una presencia. Una luz suave comienza a manifestarse frente a ti. Una voz, dulce y reconfortante, te habla. Te dice cosas hermosas sobre tu destino espiritual, sobre lo especial que eres para Dios, sobre los planes extraordinarios que tiene contigo. Tu corazón se acelera. Sientes una emoción que nunca habías experimentado. Piensas, esto debe ser un ángel. Esto debe ser de Dios. Pero aquí está la pregunta que debería helarte la sangre. ¿Y si no lo es? Según las propias palabras de Teresa de Ávila, documentadas en su obra Libro de la Vida, el 99% de las personas que tienen experiencias espirituales extraordinarias no saben distinguir entre una manifestación divina auténtica y una imitación diabólica perfecta. Y esto no lo digo yo. Lo dice una de las místicas más grandes de la historia de la Iglesia, una mujer que fue declarada doctora de la Iglesia precisamente por su capacidad de discernimiento espiritual. El demonio no viene con cuernos y tridente. No llega gritando blasfemias ni provocando terror inmediato. No, él es mucho más inteligente que eso. La Escritura es absolutamente clara en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa palabra disfraza en el griego original es metaschematizo, que significa transformarse completamente, cambiar de forma de manera tan perfecta que la imitación es indistinguible del original a simple vista. Y aquí está el problema que Teresa enfrentó durante años de su vida. Ella misma experimentó visiones, éxtasis, locuciones interiores tan intensas que literalmente la levantaban del suelo. Pero al mismo tiempo, vivía atormentada por una pregunta que no la dejaba dormir. ¿Cómo saber si estas experiencias venían de Dios o del enemigo de nuestras almas? Sus confesores dudaban. Las autoridades eclesiásticas la interrogaban con severidad. Algunos la acusaban de estar bajo influencia diabólica. Otros decían que eran ilusiones de una mujer histérica. Fue en medio de este tormento, documentado extensamente en sus escritos autobiográficos, que Teresa desarrolló lo que ella misma llamó las señales infalibles para discernir los espíritus. Y usó la palabra infalibles no con arrogancia, sino después de décadas de experimentación, de equivocarse, de ser engañada, de aprender a costa de sufrimiento profundo. Esta mujer pasó por el fuego del discernimiento para que tú y yo no tengamos que quemarnos de la misma manera. Lo que vas a aprender en los próximos minutos no es teoría abstracta. No es filosofía de sillón. Es un método de 3 pasos, probado a lo largo de 500 años, usado por directores espirituales, exorcistas y santos para detectar el único fallo que el demonio, con todo su poder angélico, no puede ocultar. Porque aquí está el secreto que Teresa descubrió. El demonio puede imitar la luz, puede imitar la paz, puede imitar el amor, puede incluso imitar mensajes que suenan ortodoxos y piadosos. Pero hay una cosa, una sola cosa, que su naturaleza corrupta le hace absolutamente imposible de falsificar por completo. Y antes de que pienses esto no es para mí, yo no tengo visiones ni experiencias místicas, déjame detenerte ahí mismo. Este método no es solo para místicos o contemplativos en monasterios. Es para cualquier persona que ora, que lee la Escritura, que busca escuchar la voz de Dios. Porque el demonio no solo ataca en las cumbres de la experiencia mística, ataca en tu oración diaria, en tus decisiones, en esos pensamientos que crees que vienen de Dios pero que te llevan sutilmente fuera del camino. Al final de este video, tendrás en tus manos la misma herramienta que Teresa usó para navegar los territorios más peligrosos de la vida espiritual y salir no solo intacta, sino transformada en una de las santas más grandes que la Iglesia ha conocido. Pero necesito que prestes atención absoluta. Porque el enemigo no quiere que aprendas esto. De hecho, si sientes una resistencia extraña a seguir viendo, si de repente te vienen distracciones o ganas de cerrar este video, ya sabes quién está operando. Entonces aquí está mi pregunta para ti antes de continuar. ¿Alguna vez has tenido una experiencia espiritual, un pensamiento, una inspiración que parecía venir de Dios pero que después te dejó confundido, inquieto o te llevó por un camino que no terminó bien? Piénsalo. Y ahora pregúntate, ¿realmente sabes distinguir la voz de Dios de la voz del engañador? El demonio fue creado como uno de los seres más gloriosos del cielo. Esto no es especulación teológica, es doctrina basada en Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. Lucifer, cuyo nombre significa literalmente portador de luz, era un querubín de alto rango, dotado de inteligencia angelical superior a cualquier capacidad humana. Cuando cayó, no perdió su inteligencia. No perdió su conocimiento de las cosas divinas. No olvidó cómo es el cielo, cómo suena la voz de Dios, cómo se siente la presencia del Espíritu Santo. Él conoce todo esto desde dentro.
Y ese conocimiento lo convierte en el falsificador perfecto. Teresa de Ávila escribió en Las Moradas algo que debería hacer temblar a cualquier persona de oración seria. Ella dice: el demonio puede hacer que el alma sienta deleites y gustos tan intensos que parecen venir de Dios, y puede producir locuciones tan claras que la persona juraría que es Dios quien habla. Esto no lo escribió al principio de su vida espiritual, cuando era inexperta. Lo escribió después de 40 años de vida mística, después de haber sido examinada por los teólogos más brillantes de su época. Lo escribió como advertencia basada en experiencia real, probablemente en experiencias donde ella misma fue engañada temporalmente. Y aquí está lo que hace que esto sea aterrador: el demonio no comienza con herejías obvias. No empieza diciéndote que abandones la fe o que hagas algo claramente malo. Esa sería una estrategia torpe para un ser de inteligencia angelical. No, él comienza con 99 verdades y una mentira pequeña. Comienza con experiencias que te hacen sentir más cerca de Dios, más especial, más iluminado. San Juan de la Cruz, contemporáneo y colaborador de Teresa, documentó casos reales de personas que recibieron visiones aparentemente ortodoxas, mensajes que citaban la Escritura correctamente, experiencias de luz y paz, pero que terminaron en orgullo espiritual, en ruptura con la comunidad eclesial, en creerse superiores a otros cristianos. Déjame darte un ejemplo histórico concreto. En el siglo XVI, durante la misma época de Teresa, hubo un movimiento en España conocido como los alumbrados o iluminados. Estas personas reportaban experiencias místicas intensas, sentimientos de unión con Dios, locuciones interiores. Muchos de ellos eran sinceros en su búsqueda de Dios. Pero la Inquisición española tuvo que intervenir porque estas experiencias los habían llevado a creer que estaban más allá del pecado, que no necesitaban los sacramentos, que sus revelaciones privadas estaban al mismo nivel que la Escritura. ¿Cómo comenzó? Con experiencias que parecían auténticas, con sentimientos de paz y luz. El demonio los había enganchado con experiencias reales de consuelo espiritual, pero mezcladas con su veneno. Teresa vivió en ese contexto. Ella sabía que cualquier mujer que reportara visiones era sospechosa. Conocía casos de personas quemadas en la hoguera por supuesta herejía, cuando en realidad solo eran almas confundidas que no sabían discernir. Este peligro no era abstracto para ella. Era visceral, era existential. Sus propios confesores le dijeron en múltiples ocasiones que sus experiencias podían ser demoníacas. Uno de ellos le ordenó que hiciera la señal de la cruz y gestos de desprecio cada vez que tuviera una visión, para ver si venía del demonio. Imagina el tormento psicológico y espiritual, estar experimentando lo que crees que es Dios, y tener que tratarlo como si fuera el diablo por obediencia. Pero aquí está lo que Teresa descubrió en medio de todo ese sufrimiento. Había un patrón. Las experiencias falsas, aunque parecían idénticas a las verdaderas en el momento, dejaban rastros específicos. Producían efectos que eran sutilmente diferentes. Y lo más importante, había una prueba, un test que el demonio simplemente no podía pasar sin importar que tan perfecta fuera su imitación. Porque, ¿ves? El demonio puede imitar las manifestaciones externas de lo divino, pero no puede cambiar su propia naturaleza corrupta. Y esa naturaleza siempre deja huellas. San Ignacio de Loyola, otro gigante del discernimiento espiritual del mismo siglo, lo explicó así en sus reglas para el discernimiento de espíritus. El enemigo actúa como un comandante militar que estudia la fortaleza que quiere conquistar y ataca en el punto más débil. Si eres devoto, te atacará con falsa devoción. Si buscas humildad, te atacará con falsa humildad. Si deseas servir a Dios, te dará planes grandiosos de servicio que te llevarán al agotamiento y al orgullo. Él es un estratega de millones de años de experiencia engañando a la humanidad. Y las consecuencias de no saber discernir son devastadoras. Teresa vio personas que arruinaron su vida espiritual persiguiendo experiencias extraordinarias que venían del enemigo. Vio almas que se llenaron de tanto orgullo por sus dones especiales, que se volvieron incapaces de recibir corrección. Vio comunidades religiosas divididas porque alguien reclamaba tener revelaciones privadas que contradecían la autoridad legítima. El daño no era solo individual, era colectivo. Una sola persona engañada podía infectar a toda una comunidad con confusión y división. El demonio sabe exactamente qué botones presionar en tu alma. Conoce tus anhelos más profundos, tus heridas sin sanar, tu hambre legítima de Dios. Y usará todo eso como carnada. Te dará experiencias que alimentan tu ego espiritual mientras te convence de que estás creciendo en santidad. Te llenará de consolaciones que te hacen sentir especial mientras te aíslas sutilmente de la guía de la iglesia y de directores espirituales experimentados. Te dará revelaciones que suenan profundas pero que al final solo te dejan girando en círculos,
sin avanzar realmente en el camino de la cruz. Teresa lo vio todo, y pagó el precio de aprender estas lecciones con años de sufrimiento, dudas y noches oscuras. Pero al final, encontró las señales infalibles. Y ahora es momento de que las conozcas. Teresa de Ávila escribió en su libro de la vida una de las afirmaciones más contundentes sobre discernimiento espiritual que jamás se hayan registrado. Ella dice: cuando una visión o locución viene verdaderamente de Dios, deja al alma con una humildad tan profunda que la hace sentirse como nada delante del Señor, mientras que al mismo tiempo la llena de una seguridad inexplicable en la bondad de Dios. Esta no es una declaración casual. Es el resultado de décadas de observación meticulosa, de comparar cientos de experiencias espirituales propias y ajenas. Aquí está el primer secreto que el demonio no puede falsificar completamente: la humildad genuina. Y necesitas entender por qué esto es así. El demonio cayó precisamente por orgullo. Isaías 14, versículos 13 y 14 registran sus palabras: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. El orgullo no es un defecto accidental en la naturaleza diabólica, es su esencia misma. Su voluntad está eternamente fijada en la rebelión contra Dios y en la exaltación del yo. Por lo tanto, aunque puede imitar los efectos externos de la humildad, no puede producir su sustancia real en el alma humana. Teresa aprendió a detectar la diferencia observando los efectos posteriores a las experiencias espirituales. Cuando una visión venía de Dios, ella se sentía completamente deshecha, consciente de su miseria y pecaminosidad de una manera que no producía desesperación sino asombro por la misericordia divina. No había en ella ningún pensamiento de mira lo que Dios me mostró a mí, sino más bien cómo es posible que Dios mire a alguien tan miserable como yo. Y esto no era falsa humildad o autodesprecio neurótico. Era una visión clara de la realidad, la infinita distancia entre el Creador y la criatura, y al mismo tiempo, el amor incomprensible que cierra esa distancia. En contraste, cuando el demonio producía experiencias que parecían divinas, Teresa notaba algo sutil pero crucial. Después de la experiencia inicial, comenzaba a surgir en ella un pensamiento apenas perceptible de ser especial, de haber sido escogida para algo grande, de poseer un conocimiento o gracia que otros no tenían. No era orgullo burdo u obvio. Era un orgullo refinado, espiritual, disfrazado de gratitud. Sonaba como: gracias Señor por elegirme para esta misión especial. Pero el énfasis inconsciente estaba en el mí y no en el Señor. San Juan de la Cruz, que dirigió espiritualmente a Teresa en varios momentos, desarrolló este principio aún más. Él escribió en su vida al Monte Carmelo que las verdaderas comunicaciones de Dios siempre dejan al alma tan pequeña ante Dios que pierde todo interés en hablar de sus experiencias espirituales. De hecho, siente una especie de vergüenza santa al pensarlo, como si fuera una profanación compartir algo tan íntimo. Mientras que las experiencias diabólicas, aunque inicialmente pueden producir un sentimiento de indignidad, eventualmente llevan a la persona a querer contar lo que experimentó, a buscar validación, a sentirse incomprendida si otros no reconocen su don especial. Teresa documentó un caso específico en sus escritos donde tuvo que discernir una visión que tuvo de Cristo. Ella describe cómo después de la visión quedó en un estado de humildad tan profundo que no podía levantar los ojos del suelo durante días. No por miedo, sino por una conciencia abrumadora de la majestad divina y su propia pequeñez. No sentía deseos de contar la experiencia a nadie excepto a su confesor por obediencia. No había en ella ningún movimiento de pensar que esta experiencia la hacía superior o más avanzada espiritualmente que otras hermanas de su convento. Compara esto con los casos que ella observó de personas bajo influencia diabólica. Estas personas, después de sus experiencias místicas, comenzaban a comportarse como si tuvieran una línea directa con el cielo que otros no poseían. Hablaban constantemente de sus visiones y revelaciones. Se molestaban si alguien cuestionaba la autenticidad de sus experiencias. Desarrollaban una actitud de superioridad espiritual sutil pero real hacia aquellos que no tenían experiencias extraordinarias. La prueba práctica que Teresa desarrolló es esta: después de cualquier experiencia que creas que viene de Dios, observa tus pensamientos en las horas y días siguientes. Si te encuentras pensando en cómo compartir esta experiencia, en cómo otros te verán diferente, en cómo esto te coloca en una categoría especial de cristianos, esa es una señal de alarma inmediata. La verdadera humildad que Dios produce te hace querer esconderte, no exhibirte. Te hace más consciente de tus fallos, no de tus dones. Te hace más paciente con las debilidades de otros porque ves con claridad tu propia debilidad. El segundo paso del método de Teresa viene directamente de las palabras de Cristo en Mateo 7, versículo 16: por sus frutos los conoceréis.
Pero Teresa le dio a este principio una aplicación específica y práctica que la mayoría de las personas pasa por alto. Ella descubrió que la diferencia entre lo divino y lo diabólico no está tanto en la intensidad de la experiencia inicial, sino en lo que permanece después de que la emoción se desvanece. Teresa escribió en Las Moradas que cuando Dios toca verdaderamente un alma, los efectos persisten. Específicamente, ella identificó 3 frutos que permanecen de manera duradera: paz profunda que no depende de circunstancias externas, deseo creciente de oración y virtud, y amor genuino por los demás que se traduce en acciones concretas. Estos frutos no desaparecen después de 24 horas. No se evaporan cuando llegan las dificultades. Se arraigan en el alma y crecen con el tiempo. En contraste, las experiencias de origen diabólico producen lo que Teresa llamaba gustos que se marchitan. Inicialmente pueden ser intensas, incluso más intensas que las experiencias auténticas. El demonio puede producir euforia, sensaciones de éxtasis, sentimientos de cercanía con Dios que son abrumadores. Pero Teresa notó un patrón consistente: después de unas horas o días, esa paz se convertía en inquietud. El alma comenzaba a sentir ansiedad, necesidad de repetir la experiencia, dependencia emocional de las consolaciones. Era como una droga espiritual que requería dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. Teresa pone el ejemplo de una hermana en su convento que reportaba visiones frecuentes. Al principio, estas experiencias la llenaban de alegría. Pero con el paso de las semanas, Teresa notó que esta monja se volvía cada vez más inquieta cuando no tenía visiones. Su vida de oración se había convertido en una búsqueda constante de experiencias extraordinarias en lugar de un encuentro genuino con Dios en la sencillez. Abandonaba sus deberes comunitarios para buscar más momentos de éxtasis. Y cuando Teresa le pedía que se enfocara en la obediencia ordinaria y la caridad fraterna, la hermana se resistía, argumentando que sus experiencias místicas eran más importantes. Eventualmente, bajo dirección espiritual cuidadosa, estas visiones fueron identificadas como de origen diabólico. El test práctico de Teresa es simple pero revelador. Espera una semana después de cualquier experiencia espiritual intensa. Observa si la paz permanece o si regresa la inquietud. Observa si tu deseo de Dios crece o si lo que crece es tu deseo de más experiencias extraordinarias. Observa si te vuelves más paciente con las personas difíciles en tu vida o si te vuelves más irritable e impaciente con lo ordinario. Ahora llegamos a la prueba definitiva, la que Teresa consideraba absolutamente infalible. Ella escribió en Castillo Interior una frase que resume todo su método de discernimiento: el demonio huye de la cruz como el agua huye del fuego. Esta no es una metáfora poética. Es una observación empírica basada en décadas de experiencia mística. La naturaleza del demonio está fijada eternamente en la búsqueda del placer, del poder, de la gloria propia. La cruz representa exactamente lo opuesto: sufrimiento redentor, humillación voluntaria, muerte al yo. Por lo tanto, aunque el demonio puede imitar luz, paz y hasta mensajes ortodoxos, hay algo que su naturaleza corrupta le hace absolutamente imposible producir: un amor genuino por la cruz de Cristo y una disposición real a abrazar el sufrimiento por amor a Dios y al prójimo. Teresa desarrolló esta prueba después de observar un patrón consistente. Cuando sus experiencias místicas eran auténticas, siempre la dejaban con una disposición mayor para aceptar las contradicciones, humillaciones y sufrimientos de su vida. Podía ver en sus enfermedades crónicas una participación en la pasión de Cristo. Podía aceptar las persecuciones como una configuración con Cristo crucificado. En contraste, cuando el demonio intentaba engañarla, Teresa notaba que estas experiencias la dejaban secretamente buscando comodidad y huyendo del sufrimiento. Las visiones falsas le daban ideas grandiosas, pero sin la disposición de abrazar los sacrificios concretos que eso implicaría. ¿Cómo aterrizamos todo esto en tu vida hoy? Teresa nos dejó un protocolo de emergencia, un checklist de banderas rojas que debes memorizar. Si experimentas algo sobrenatural y detectas una sola de estas señales, detente inmediatamente. Primera bandera roja: la desobediencia. Si una revelación te sugiere, aunque sea sutilmente, que desobedezcas a tus superiores legítimos, a tu confesor o a las enseñanzas de la Iglesia, es el demonio. Sin excepción. Teresa decía: el demonio no puede obedecer. Dios jamás contradice a su propia Iglesia. Segunda bandera roja: el secretismo. Si la voz te dice: no le cuentes esto a nadie, es un secreto solo para ti y para mí, huye. El demonio opera en la oscuridad, Dios es luz. Teresa insistía en que la transparencia total con el director espiritual es la pesadilla del enemigo. Tercera bandera roja: la urgencia ansiosa. El Espíritu Santo mueve con suavidad y paciencia.
El demonio empuja, presiona, te hace sentir que debes actuar ya o perderás la oportunidad. La prisa irracional es marca registrada del maligno. ¿Qué debes hacer si sospechas? Teresa nos da un consejo que puede parecer chocante, pero es la regla de oro de la seguridad espiritual. Ante la duda, recházalo. Sí, has escuchado bien. Teresa llegó al extremo de hacer gestos de desprecio físico, la higa, a las visiones cuando tenía dudas, por orden de su confesor. Y aquí está lo más hermoso que ella descubrió: Dios no se ofende por tu cautela. Al contrario. Si rechazas una visión auténtica de Dios porque quieres ser humilde y tienes miedo de ser engañado, el Señor te premia. Teresa escribe: Su Majestad se agrada de que el alma sea temerosa y avisada. Él buscará otra forma de darte su gracia. Pero si aceptas una visión falsa por curiosidad o vanidad, abres la puerta a la destrucción. Es infinitamente más seguro rechazar 100 experiencias verdaderas por humildad que abrazar una sola mentira diabólica por orgullo.